Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así lo expresa la palabra de Dios en el Salmo 127, su versículo 1. Parafraseando esta palabra, podríamos decir, familias que hoy nos escuchan, que hoy nos ven, hermanos, amigos que están sintonizando este tiempo de adoración. Parafraseando esta palabra, si Jehová no pastorea, no guía, no construye, si Jehová no está con nosotros, en vano trabajamos, en vano nos esforzamos, en vano tomamos decisiones, si Él no está en el cuidado y protección de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Hoy es tiempo de alabar a Dios, hoy es tiempo de escuchar su palabra y les invitamos a que no se pierdan este tiempo maravilloso, este tiempo, porque es un privilegio el saber que en medio de esta materialidad que el mundo nos ofrece, este tiempo espiritual y de comunión con Dios también trae bendición y nos edifica. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a movernos en el Espíritu de Dios y vamos a comunicarnos con Él. Por eso les invito en este tiempo y en este momento a orar. Así como estamos, oremos. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa hora, porque eres tú quien nos mueves. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, Señor. Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu poder, Señor. Gracias porque en ti somos, en ti nos movemos, Señor, y tu voluntad y tu misericordia son para siempre. Este tiempo no es casualidad, este tiempo, Señor, de adoración, es un tiempo que tú lo permites porque está en tus planes, porque tu palabra, Señor, tiene que ser compartida, tiene que ser comunicada, porque sabemos, Señor, que hay hambre, hay necesidad. En este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de problemas, en este tiempo de grandes necesidades, Señor, el corazón del hombre desfallece, el corazón del hombre, Señor, a veces se siente solo, el corazón del hombre a veces se siente angustiado, pero tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre, hoy tendrá cabida en el corazón de algún hombre, de alguna mujer que tú de antemano, Señor, has predestinado para salvación y para que por medio de tu palabra, Señor, tome la mejor decisión de seguir a Jesús. Por eso, muchas gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por este equipo de grabación, Señor, que tú lo sigues preservando y perseverando. Gracias por la iglesia, Señor, también por el apoyo de la iglesia. Y gracias por todos los oyentes, por todos los que se sintonizan en esta red. No los conocemos, pero tú sí los conoces, Señor. Y tu palabra hoy no volverá vacía. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor, por todas las generaciones. Alabado seas desde ahora y para siempre. Y en ese nombre de Cristo Jesús tan precioso, ofrecemos este culto. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque la alabanza será por los siglos, desde los siglos y por los siglos. Y aún cuando estemos en la presencia del Señor, parte del tiempo lo ocuparemos en la alabanza. Por eso es tiempo de alabar a Dios por medio de unas hermosas alabanzas dirigidas por nuestra hermana Rosaida. Entonamos el himno 539, que mi vida entera esté. Impulso de tu amor, lávame
Continuamos con el himno 543 de Gloria en Gloria. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Amén. Quiero ser tal como tú, ver la vida como tú. Que el Señor haga en nosotros una realidad estas palabras. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y esta palabra es inspirada, porque lo mismo que fue para el tiempo antiguo, la misma verdad y trascendencia es para hoy. Por eso la seguimos leyendo y la seguimos predicando. Segundo de Samuel, capítulo 19, vamos a leer de sus versículos 1 al 15. Y dice:
dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Amén. Palabra de Jehová y palabra que permanece para siempre. Y en esta hermosa palabra tendremos y escucharemos el mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos y amigos. Qué gusto, qué placer, qué gozo. La verdad que siempre que me paro aquí para dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor, siento gozo en mi corazón de poder hacerlo, de poder ser un humilde portador, un siervo del Señor en sus manos, para compartir con ustedes la palabra del Señor, y que a través de esta palabra y a través de este orden de culto, usted pueda ser bendecido. Gracias por unirse desde el seno de su hogar
en adoración a Dios con nosotros. Les felicito porque la verdad, el mejor tiempo que podamos apartar y dedicar para adorar al Señor, precisamente es este tiempo. Les recuerdo siempre que el Señor nos ha regalado toda una semana para hacer todas nuestras labores, cumplir nuestras responsabilidades. Más un día, el Señor dice que teníamos que descansar de todas estas obras materiales y en recogimiento espiritual dedicaríamos para adorar al Señor, para bendecir su nombre, para edificar nuestras vidas espiritualmente en la adoración y recibiendo y meditando la palabra del Señor. Muchas gracias porque siempre se une a nosotros para adorar al que todo lo merece. En esta ocasión he escogido un texto bíblico, como siempre, muy interesante, querido amigo y hermano. Y se encuentra precisamente en el Antiguo Testamento, en el libro 2 de Samuel, capítulo 19. Ese libro o este pasaje bíblico que usted escuchó en la lectura bíblica que hace un momento usted recibió, usted escuchó, trata precisamente de algo pero muy interesante. Le voy a dar un preámbulo para que usted pueda ubicar el texto. Es el contexto de este texto donde yo voy a meditar y voy a compartir la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras nos narran que Absalón, el hijo de David, el heredero al trono, cuando David abdicara al trono, cuando David por muerte o por renuncia al trono como rey, Absalón era el indiscutible, el inmediato sucesor. No había otro que ocupara ese lugar, no había otro sucesor, no había otro heredero al trono. Este joven Absalón, de quien dice la Biblia que era un hombre muy bien parecido, un hombre con muchas virtudes, con una inteligencia extraordinaria, no la usó para bien, no la canalizó dentro del temor de Dios, sino lo usó para asesinar, para traicionar, incluso a su propio padre. Asesinó a su propio hermano. Tenía en su corazón sed de venganza, raíces de amargura, ambiciones terribles al poder. Y él, sabiendo que pronto sería el nuevo rey, no quiso esperarse a que llegaran los tiempos de Dios, sino que decidió tomarlo a la fuerza, traicionando a su padre, conspirando contra su propio padre, el rey David. Así que un día, todos los días, dice la Biblia, se ponía a la puerta de la ciudad, donde entraba y salía la gente que venía al palacio del rey en busca de soluciones a sus problemas. A la entrada les preguntaba a la gente que a dónde iban y les decían que iban a consultar al rey, y él les decía que a como entraban iban a salir con sus problemas, porque su padre, el rey David, no solucionaba ningún problema, y eso si acaso tuviera el tiempo y la voluntad de poder atenderlos. Y luego se ofrecía a él como el nuevo rey, se hacía propaganda y decía: pero si ustedes me eligen como el rey, entonces yo sí les voy a dedicar tiempo
yo sí les voy a recibir y les voy a resolver todos sus problemas. Así se fue ganando el corazón de la gente. Así se fue ganando incluso hasta la gente más leal a David. Permeó dentro del ejército, dentro de los soldados y los escuadrones de pelea del ejército de Israel. Le fue ganando casi todo el ejército, los altos mandos, los generales, se los fue ganando hasta que un día, con engaños, le dijo a su padre que iría hasta un monte en donde festejaría, donde tendría una fiesta. Allí se autoproclamó rey y allí la gente lo proclamó rey también y vino rumbo al palacio para tomar por la fuerza el trono de Israel. David, dice la Biblia, apenas tuvo tiempo para huir descalzo y en el camino iba llorando porque no podía entender que el hijo más consentido y querido, Absalón, pudiera haber conspirado de esa manera terrible contra él. Lo peor fue que Absalón no solamente se contentaba o se contentaría con ocupar el trono, sino que no quería que su propio padre le estorbara y dio órdenes a su gente, a sus soldados, al ejército que le había conquistado a su padre, de que lo encontraran y lo mataran. David estuvo escondido a orillas del río Jordán en una cueva. Y llegó el momento que Dios tuvo compasión y misericordia de David. Y las gentes que le quedaron leales, que no fueron muchos, se enfrentaron en una feroz batalla contra el ejército que comandaba Absalón, su hijo. Y en esa batalla, Absalón murió. Y el ejército leal a David ganó. Pero realmente no fue el ejército en sí mismo, sino porque Dios peleó por su hijo David y le dio la victoria. Murió Absalón, el rey postizo, el falso rey, se había acabado. Podríamos decir todos, ya se murió el obstáculo, el falso rey Absalón murió, entonces ya el trono quedó listo para ser ocupado nuevamente por el rey David. Dios le había regresado el reino. Pero no fue así. Si usted lee el capítulo 19 de el que estamos en donde estamos meditando, fíjese que no fue así de rápido. No fue así como a veces nos imaginamos nosotros. David ganó la batalla, Dios le dio la victoria. Absalón había muerto con todas y sus ambiciones, sus traiciones y su maldad en su corazón. Pero él no regresaba para ocupar el trono, no regresaba a la capital de Israel. Él seguía allá, en donde había estado oculto por mucho tiempo, en las montañas. Él esperaba realmente que al triunfar y morir Absalón, el reino estaba en sus manos y que todos iban a regresar para irlo a buscar y sentarlo de nuevo en el trono. Pero fíjese usted que leyendo las Escrituras no fue así. Dice las Sagradas Escrituras que el versículo 19, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo,
el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros. Fíjese bien, ellos reconocen que habían desechado al rey David y habían ungido por voluntad del pueblo, por las argucias y las artimañas y el engaño de Absalón. El pueblo lo aceptó a Absalón como rey y lo ungió, dice, como rey. Por eso dice, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Y luego sigue diciendo, ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Es decir, en el pueblo de Israel no hubo gozo, no hubo alegría porque había muerto Absalón y David era nuevamente el rey. No, todos callaban, todos estaban callados, nadie iba a buscarlo, nadie iba a donde estaba, no se volcó el pueblo para ir en busca del rey y volverlo a sentar en el trono en Jerusalén. Por eso dice, ¿por qué pues estáis callados respecto a de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Y fíjese bien, los mandó para que fuera por todas las tribus a 12 emisarios, un trabajo, vamos a decir así, político. Asimismo diréis a Amasa, es decir, Amasa, ¿quién era? Era un general que traicionó también a David y que fue puesto como general de las fuerzas armadas por Absalón. ¿No eres también tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Vea que dice el versículo 14. Y así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todo su siervo. Volvió pues el rey, vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para el recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Si nos detenemos un poco para ver esto, David tuvo que enviar a 2 sumos sacerdotes respetados para convencer al pueblo y recibir nuevamente a David como rey, porque el pueblo estaba callado. El pueblo no aceptaba a David nuevamente como rey. Sí estaba frustrado, sí estaba triste porque había muerto su rey falso, Absalón, pero no estaba dispuesto, no estaba con el ánimo de recibir nuevamente a David como rey, de sentarlo en el trono nuevamente en Jerusalén, la ciudad santa. Así que David no quiso regresar a la fuerza. Qué interesante es esto. David pudo mover su poder, pudo entrar de nuevo a la fuerza, abrirse paso con su ejército, que era fiel a él, a los que habían quedado fieles a él. Hubiese ocupado nuevamente el trono porque él era legítimo rey, pero no quiso hacerlo a la fuerza. Él quería convencer de nuevo el corazón. Aquí habla la Biblia, que fueron a hablarle al corazón, a la gente, para convencerlos de manera voluntaria volver a recibir a su verdadero rey, a David. David no quería llegar al trono a la fuerza, no quería regresar sin la voluntad, sin el deseo del corazón de sus ciudadanos.
querido amigo y hermano. Qué interesante esta historia, porque trae un mensaje para nosotros. El pueblo de Israel fue sonsacado, engañado por un falso rey llamado Absalón. Se dejó llegar al corazón, se dejó engañar. Y sacó de su corazón y del trono a David y aceptó un falso rey. Ahora están decepcionados porque su falso rey ha muerto. ¿Cuántas veces sucede así con muchas personas, ya sea hermanos de la iglesia o personas que todavía no llegan a la iglesia? ¿Cuántos han aceptado un falso rey? Porque les han hablado bonito, porque se les ha presentado cosas maravillosas, porque han sido engañados, porque han sido sonsacados y han sido llevados por el engaño y la mentira. ¿Cuántas personas le servían a su legítimo rey, a Jesús, pero de pronto llegó el engaño? Le ofrecieron un trabajo con muchos engaños que lo alejaba de su rey, de Jesús. Hicieron a un lado a su rey, a Jesús, y se fueron tras las ambiciones, y cuando se dieron cuenta, otro rey, un falso rey, estaba ya en su corazón. ¿Cuántas muchachas en la iglesia los he visto crecer desde muy chiquitas sirviéndole al Señor en el coro de la iglesia, en la escuela de formación cristiana, en la sociedad femenil, en los jóvenes? Y de pronto llega a su vida un falso rey inconverso que las sonsaca, que le dice cosas bonitas, les dice que se casen con ellos, y de pronto le dan cabida a ese falso rey, toman en su vida a un nuevo rey, un falso rey, sacan a Jesús de su corazón como el verdadero y legítimo rey y meten a su corazón a otro rey. Y después vemos a esas muchachas que se crecieron, o a esos muchachos desde temprana edad sirviéndole a su rey, a Jesús. Los vemos alejados de la fe. Los vemos ya en el mundo. Y después sufren las consecuencias cuando se dan cuenta que han sido engañados y se sienten decepcionados demasiado a veces tarde. ¿Cuántas personas he visto que por un cargo que les ofrecen en la política o en el gobierno, inmediatamente lo abrazan, sacan de su corazón al verdadero rey, a Jesús, y meten otro rey falso en su corazón? Y estas cosas los aleja de la fe de la iglesia. ¿Cuántos falsos reyes pueden llegar al corazón de la muchacha, del muchacho, del joven, de la joven, del hermano de la iglesia, que se mete al corazón, sacan al verdadero rey y meten a otro rey falso que después los decepciona y después sufren las consecuencias? El pueblo de Israel se dejó engañar con las artimañas y las astucias de un falso rey. Sacaron de su trono y de su corazón al verdadero rey y metieron a un rey falso y sufrieron las consecuencias. Después estaban decepcionados. Pero qué interesante, querido hermano y amigo. Qué interesante es esto. Porque David dice: yo no regreso a la fuerza,
Yo no quiero volver a ser rey a la fuerza. De manera voluntaria, por engaños o por mentiras, pero de manera voluntaria me sacaron de su corazón y del trono. Ahora quiero, si están arrepentidos, que se den cuenta que la decisión que tomaron era equivocada. Y quiero que de corazón, de manera voluntaria, vuelvan otra vez a recibirme en su corazón. Quiero que me reciban de corazón. Cuando el corazón de todos ellos se inclinen y me reciban como su rey y me vengan a buscar, entonces yo los perdonaré y yo regresaré y tomaré el trono y los seguiré gobernando. Qué manera tan ilustrativa de lo que pasa precisamente con Jesús. Si por errores de la vida tomamos una decisión de sacar a Jesús de manera voluntaria, por la ambición, por el engaño de nuestro corazón, y a la larga después estamos frustrados, decepcionados, todavía Jesús espera afuera, de manera voluntaria, que te arrepientas, que te des cuenta que tomaste una decisión equivocada, pero todavía hay oportunidad. Él no quiere entrar, Él no quiere regresar a tu corazón a la fuerza. Quiere que tú le abras, que inclines tu corazón, le abras tu corazón, le abras tu vida. Y le digas: Señor, estoy arrepentido por haber tomado decisiones equivocadas, por haberme dejado llevar por la ambición y por el engaño del mundo y de las cosas de este mundo. Te saqué de mi corazón por otras cosas, pero quiero que regreses, Señor, a mi corazón. Nunca Jesús va a entrar a la fuerza, nunca va a regresar a la fuerza y ocupar de nuevo tu corazón, a menos que tú inclines tu corazón de manera voluntaria y le digas: Señor, arrepentido, me arrepiento de todo aquello que he hecho malo. Me arrepiento de todos los años que he desperdiciado en mi vida siguiendo otros placeres que que ocuparon mi corazón. Pero ahora Jesús, de manera voluntaria, inclino mi corazón a ti, abro las puertas de mi corazón y regresa a mi corazón. Dice la Biblia que Jesús está a la puerta del corazón de la vida de cada hombre y que toca, porque Él quiere que escuches su voz, el toque de su voz, y que inclines tu corazón de manera voluntaria y le digas: Señor, abro las puertas de mi corazón y entra a mi corazón, vuelve a tomar el trono de mi vida. Qué hermoso cuando dice que todo el corazón del pueblo de Israel nuevamente inclinó, todos a una, su corazón. Reconoció su falla, reconoció su pecado, reconoció todo el pueblo que fueron engañados, reconocieron que se fueron tras la ambición, tras el engaño, pero tenían oportunidad. Y entonces, de manera voluntaria, su corazón dio un cambio. Y luego en su corazón, comenzó el cambio en su corazón. Inclinaron su corazón, dice la Biblia. Y después los fueron a buscar. Aquí veo reconocimiento de su error. Segundo, confesión. Ellos dicen: hemos pecado. Y aquí veo también acción. Porque ellos inmediatamente dicen: vamos en busca del rey. Y fueron todos a buscar al rey y volverlo a sentar en el trono y volverse a someter al gobierno, a la dirección de su rey, a quien habían abandonado, a quien habían sacado,
a quien habían desechado. Ahora regresan y lo traen. Pero si se da usted cuenta, todo el cambio comenzó en el corazón de ellos. Así como el engaño comenzó en el corazón, y sacaron de su corazón al pueblo de Israel y metieron a un rey falso, ahora en el corazón está el arrepentimiento, el reconocimiento, la confesión y el deseo de volver otra vez a traer al rey a su corazón y al trono y dejarse gobernar y dejarse guiar. Querido amigo y hermano, eso es lo maravilloso de Jesús. Jesús, cuando ve que nosotros lo sacamos de su corazón y traemos a falsos reyes que nos dominen, que nos gobiernen, que nos dirijan, Él espera afuera, pacientemente con amor, esperando que el hombre se dé cuenta de su error, que se arrepienta, que venga a Él, que cambie su corazón, que le abre la puerta de su vida y que le diga voluntariamente: te recibo nuevamente como mi rey, como mi Señor. Qué historia tan maravillosa. Jesús dice: yo no regreso, yo no entro a tu corazón a menos que me abras voluntariamente tu corazón. Él tiene todo el poder y el derecho de entrar al corazón, a la fuerza si Él quisiera. Pero Él nunca entra al corazón de nadie a la fuerza, sino quiere que de manera voluntaria el corazón del hombre se incline a Él. Me da gusto cosas que suceden en esta ocasión. De pronto aparece un tal Simeí. Cuando él huía, cuando David huía con sus hombres para esconderse de su hijo, le apareció en el camino un tal Simeí. Lo maldijo al rey, le echó piedras, lo despreció. Y le dijo: ojalá te mueras porque estás pagando tu maldad. Cuando David regresaba como rey y el pueblo lo fue a buscar, dice que el primero que apareció frente a él fue Simeí. Y le dice: oh rey, no tomes en cuenta lo que yo hice. Te maldije, te tiré piedras, te deseé la muerte. No tomes en cuenta eso, perdóname. Y entonces Abisaí estaba al lado del rey David y seguramente sacó su espada, levantó la lanza y le dijo: Señor, debe morir quien maldice al ungido del Señor. Y David le dice: no, él está arrepentido y yo lo perdono. Abisaí ya había juzgado, ya había dicho que quien maldice al rey hay que matarlo, debe morir. La ley era esa. Pero David dice: no. Y lo perdona. Y le dice: este no va a morir, lo perdono. Qué maravilloso esto cuando yo leía esta parte. Querido hermano, cuánta gente ha ofendido tanto al Rey Jesús. Le ha dicho cosas, ha hecho cosas terribles, bajas. Se ha hundido en el pecado, ha enlodado su vida, ha ofendido grandemente a Dios y a Jesús. Y por la justicia divina debe morir por tanta maldad que ha hecho. Pero cuando un hombre viene a Jesús y le dice: perdóname, no tomes en cuenta todo esto que he hecho. Si David fue capaz de perdonarlo, ¿cómo no va a perdonar Jesús? Si el hombre viene arrepentido a Jesús como el hijo pródigo, sucio, asqueroso, apestoso, se había revolcado en la ciénaga del pecado, del lodo del pecado. Llegaba con andrajos. Llegaba en condiciones míseras y ruin. Pero arrepentido de todo corazón.
Y le pide perdón a su padre por todas las ofensas y por todo el pecado que había cometido. Y aquel padre del hijo pródigo ni siquiera lo dejó terminar. Y entonces lo abrazó, lo besó, lo perdonó, lo llevó a su casa, lo mandó a bañar, le pusieron ropas limpias y nuevas. Y hizo fiesta y hubo gozo. Porque cuando un hombre regresa arrepentido, no importa la maldad que haya cometido. Cuando un muchacho, una muchacha, un hijo de Dios, por alguna situación, por engaños del diablo, de la carne, de los deseos de la carne, del mundo, se apartó, puso otro rey en su corazón, pero después regresa arrepentido, se arrodilla, le pide perdón a Dios y le dice: Jesús, perdóname. La Biblia dice que está dispuesto Jesús a perdonar, porque Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Y Dios dice: aun cuando tus pecados fueren rojos, aun cuando tus pecados están sucios, yo te voy a limpiar. ¿Cuántos son como Abisaí? Abisaí me recuerda a muchos hermanos que están en la iglesia legalista, con la ley en la mano. Cuando alguien falla, algún hermano falla y luego regresa, ya están con la espada y la lanza en la mano y le dice: este debe morir. ¿Cuántos hay así? Abisaí representa a todos esos legalistas de la iglesia que solamente están allí para apuntar y para aplicar la ley sin misericordia. Muera, dice Abisaí. Señor, esto merece. Misericordia no hay para él. Y David le sorprende y le dice: no. ¿No lo ves que está pidiendo perdón? ¿No lo ves que está postrado y arrodillado? ¿No ves que está arrepentido? ¿No ves que está clamando misericordia? Yo lo perdono, dijo David. Y esto me recuerda a Jesús. Así dice su palabra. En esta misma situación, en este mismo episodio que narra la Biblia, dice la Biblia que cuando David iba huyendo también, el siervo de Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, el único sobreviviente. Como David amaba tanto a Jonatán, y Mefiboset era hijo de Jonatán, le perdonó la vida, al único descendiente de Saúl que le perdonó la vida. Estaba lisiado de una pierna, cojeaba, casi no caminaba. Lo llevó al palacio y comía con el rey. Pero cuando David huyó, el siervo de Mefiboset, porque Mefiboset tenía un siervo, se aprovechó de este momento, traicionó a Mefiboset. Mefiboset quería ir con David, él no se valía por sí mismo, alguien tenía que ayudarlo, por eso tenía allí él un siervo que le ayudara en todo, porque él no podía caminar. Y le dijo: prepárame un caballo, porque aun cuando estoy así lisiado, yo me voy con él, a donde vaya iré. Y sí, el siervo de Mefiboset preparó un caballo, pero no lo llevó. Se fue con David. ¿Y saben qué le dijo a David? Que Mefiboset lo había traicionado y había recibido a Absalón como rey. Y eso le dolió en el corazón a David. Lo engañó. Engañó al rey, el siervo de Mefiboset. Y David estaba sentido. Así que cuando regresó David, el rey al trono, traía eso en su corazón, de que una de las personas más queridas, a quien le había perdonado la vida y que comía en su mesa, lo había traicionado. Pero no era así.
Había sido engañado el rey. Y cuando regresa, allí estaba también Mefiboset, pidiéndole clemencia y perdón y aclarándole que él no lo había traicionado, que el que realmente los había traicionado era su siervo. Y David lo perdonó. Me encanta la actitud de Mefiboset, porque le dice David a Mefiboset: todas las tierras que yo le había dado, toda la heredad que yo le había dado a tu siervo por haberme engañado, pasarán a ser tuyas. ¿Y sabes qué dice Mefiboset? No, Señor, yo no quiero nada de tierras, désela a él. ¿Cómo se la van a dar a un enemigo? ¿Qué desearía usted a alguien que le hizo un daño tan grande? Usted desearía, como desearon los discípulos, caiga fuego del cielo, los queme, los mate. Porque esa es la actitud de nosotros, actitud carnal. Mefiboset tenía en sus manos a su siervo traicionero. Y cuando le dijo David: todas las tierras de este hombre que te traicionó serán tuyas, él dice: no quiero nada, dáselas a él. Imagínese, dáselas a él. Yo me conformo que tú regresaste, porque si llegas al trono nada me faltará ahora. No necesito de tierra, dáselas a mi enemigo, al que me traicionó. Qué lección tan maravillosa, hermano, de un hombre no ambicioso ni vengativo. Tenemos que aprender de esto. David entendió las cosas y a ambos los perdonó, fíjese usted. Perdonó al siervo de Mefiboset y perdonó a Mefiboset. Y Mefiboset dio un ejemplo de lo que es perdonar al enemigo. ¿Usted recuerda lo que es la oración modelo del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, es decir, al que nos ofenden, a nuestros enemigos que nos hacen daño. Ya desde el Antiguo Testamento Mefiboset nos está dando un ejemplo de lo que es perdonar al enemigo. Y David dando un ejemplo de lo que es también perdonar cuando alguien se arrepiente. Por eso David es un tipo de Jesús. Y así es Jesús, querido hermano. Si David muestra su amor y su misericordia cuando un hombre se arrepiente, cuando un hombre pide perdón, pues Jesús es el Hijo de Dios. No lo podemos comparar en esencia a David. Y él perdona, querido hermano. Encuentro en este pasaje bíblico que cuando el corazón del hombre se vuelve a Jesús en arrepentimiento, en humildad, en confesión de pecados, Dios perdona. No hay cosa más sucia, no hay ofensa más grande para Dios que cuando tú te arrepientes, cuando tú lo confiesas, cuando tú te humillas, cuando tú clamas misericordia a Jesús. No hay cosa más grande que tú hayas hecho en tu vida que no te perdone Jesús, si te arrepientes de tus pecados. El amor de Dios es tan grande, tan inconmensurable, tan grande, pero tan grande, tan infinito, que es capaz de perdonar todo lo malo que el hombre haya hecho, si se arrepiente, si se humilla, si le abre las puertas de su corazón, si inclina su corazón a Jesús y lo recibe como Rey, como Señor y Salvador. Oremos. Padre bendito, cada vez que leemos tu palabra, Señor, nuestro corazón se impacta y se maravilla de la grandeza de tu amor. En David encontramos un tipo de Jesús. Nos muestra que después de 1500 años vendría un hombre superior,
grandemente superior a David, que sería capaz de morir en la cruz por amor al pecador, de derramar su sangre, de sufrir indeciblemente, de perdonar nuestros pecados. Cuando el hombre reconoce su pecado, su maldad, no importa que lo haya apedreado, proferido maldiciones contra Dios, no importa la ofensa más grande, si como Simei se postra, se humilla el hombre, si clama perdón y misericordia, inclina su corazón a Jesús y lo deja entrar, Jesús lo perdona. Sí lo perdona. Su sangre preciosa lo limpia y lo restaura una nueva vida. Señor, si en algún momento de nuestra vida como hijo de Dios, nuestro corazón te desplaza por otro rey, que puede ser muchas cosas, y a la larga nos vemos decepcionados y sufrimos la consecuencia, pero si tú nos haces ver, abres nuestros ojos que están ciegos, el corazón que es duro, y nos haces ver nuestro pecado, entonces, Señor, inclina nuestro corazón a ti, Señor. Hay esperanza en ti. No importa lo que te hayamos ofendido, si humillados ante ti, postrados, pedimos clemencia y perdón. Tenemos la seguridad, Señor, a través de tu palabra, que tú nos perdonas, nos limpia y transformas nuestra vida, Señor. Hazle ver al hombre que anda perdido en sus pecados, en su maldad, aquel hombre que piensa que ha sido tan baja y tan terrible su vida de pecado, que piensa que Dios no es capaz, que Jesús no es capaz de perdonarlo. Toca su corazón, hazlo entender que sí, tú le perdonas, si viene a ti arrepentido, pidiéndote perdón, inclinando su corazón a Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Qué hermosa palabra hemos escuchado. Indudablemente, la palabra de Dios es vigente en los años, en los siglos, en las épocas, en cualquier tiempo. Porque esta palabra, donde observamos a un David lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, a un David que muestra perdón, que no muestra rencor, que no muestra odio, y es un tipo, y David un ser humano, y es un tipo de Jesús. Pues así Jesús hoy, reitero y reafirmo el llamado del pastor a seguir y a mostrar y a ver ese amor de Jesús que hoy te sigue llamando. Por si has escuchado la palabra y te ha redarguido, no vaciles en tomar esta mejor decisión que permanece y tiene vida para siempre. Gracias. Vamos a entonar en este momento unos himnos o un himno. Entre tanto, agradecemos a Dios por lo que Él nos da. Entonamos el himno 445, Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarte a mí mismo,
Amados hermanos y amigos, gracias porque hoy han estado con nosotros, nos han acompañado, han adorado junto con nosotros. Y a los hermanos, amigos, no echen en saco roto esta palabra. Oramos a Dios para que sea Él que por medio de ese Espíritu retenga esta palabra. Y como dijera el proverbista, oye el consejo, reténlo, no lo dejes, porque esto es vida. Dios les bendiga, amigos y hermanos, Dios les bendiga, y seguimos en estas grabaciones, seguimos predicando la palabra, y les invitamos a que no dejen de sintonizarnos por esta red, por el cual Dios nos ha permitido servirle también. Vamos a concluir en esta hora con la última oración de este tiempo de adoración en la voz del pastor Lázaro Juárez Chan. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de rendirte este culto de adoración a tu nombre. Gracias por la vida de todos los que allí nos están viendo y están unidos a la adoración a tu nombre. Gracias por la vida de tus hijos, de tus siervos que han participado en este culto, Señor. Bendícelos, bendice su familia, bendice sus vidas, Señor. Padre, ayúdanos a venir todos los días ante tu presencia con un corazón constreñido, contrito, humillado, siempre confesando nuestra maldad y nuestros pecados, inclinando nuestro corazón a ti, Padre, pidiéndote misericordia y perdón. Llena nuestra vida siempre con tu presencia, Señor. Y no permitas que el engaño, la ambición de este mundo nos saque de tu corazón, de nuestro corazón, para meter otro rey. No lo permitas, Señor. Y si en el camino por distracciones de la vida nos dejásemos llevar, toca nuestro corazón a tiempo para que podamos venir a ti, Señor, y traerte de nuevo al gobierno de nuestras vidas como nuestro legítimo Rey y Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.